Mateo 25, verso 14. Amén. Le damos gracias a Dios. Le damos saludos a todos los que nos ven por Facebook Live. A Dios sea la gloria. ¿Se echó a perder eso? Bueno, apáguenle el Phantom Power. Aló. Ahí sí. Le damos gracias y le damos saludos a todos los que nos ven por Facebook. Y sea este día de bendición. Su vida va a ser cambiada y transformada por la palabra de Dios. Y no me cabe la menor duda que usted va a tener una experiencia con el hermoso Espíritu Santo. Amén. Hoy día es un día de bendición y de prodigios y de milagros. Si usted ha venido enfermo, se va a ir sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Alguien ha venido enfermo? Se va a ir sano. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a cantar un momento. Y le vamos a pedir a Dios algo que usted ha traído en su corazón. Le va a entregar esa petición a Dios. Yo le digo, entregue la petición como ofrenda. Usted ha traído alguna petición, entréguela como ofrenda. Amén. Amén. Levante su manito. Diga conmigo, gracias Jesús. Y estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo en esta asamblea, porque hoy vengo a exaltar y bendecir el nombre de Jesús. Hoy sé en mi corazón que toda aflicción, todo espíritu de enfermedad tiene que huir en el nombre de Jesús. Y la poderosa sangre de Cristo ya me ha lavado y me ha hecho libre para la glorificación de su nombre. Gracias, hermoso Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder, la pleitesía y toda alabanza sea para Él, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un minuto. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Vamos a cantar un minuto a nuestro Padre Celestial. ¿Ya tienen su? Podemos cantar. Amén. Cierre sus ojos. Gracias, Espíritu Santo. Bienvenido eres Jesús. Bienvenido eres Padre. Honramos hoy este día, porque tuyo es el mover, tuyo es el reino, y todo imperio sempiterno es tuyo. Yo te doy gracias por la oportunidad de poder bendecir y alabar tu nombre. Dígaselo a Él.
Viernes estuvimos con los intercesores en una clase, ¿verdad? Pero una clase bien hermosa, donde fuimos compartiendo quiénes somos nosotros. Para aprender a ser un intercesor, aprender a orar, aprender a poder caminar en los caminos de Dios, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino que el de Dios tiene misericordia. ¿Amén? Entonces no es cosa suya que usted esté en este lugar. Diga que está al lado, no es cosa suya que usted esté acá, porque Cristo le hizo caminar. Amén. El Padre llama, Cristo perdona en la cruz, y usted hoy puede llegar a la casa de Dios por intermedio del hermoso Espíritu Santo. Amén. Así que yo le quiero hoy entregar una palabra que va a traer mucha sabiduría al cuerpo de Cristo, y porque he escuchado muchas cosas. Esto es parte de un libro que estoy estudiando y se lo quiero enseñar. Es parte de un capítulo, y espero estar en la sintonía que Cristo quiere que esté. ¿Amén? Porque en verdad, ponga atención y usted va a ser muy bendecido. Vamos a hablar de cómo tomar la bendición de Dios
a la medida de Dios y no a la medida de los hombres. Gracias por la hija que quiere esa bendición. Amén. Es más, siéntese adelante. ¿Ahora está usted? Siéntese acá. Tiene hambre de Dios, que es la que quiera recibir, siéntese por favor. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que entender, comprender, actuar, discernir conforme es la palabra de Dios y no conforme son los hombres o conforme es un dicho. Los hombres tienen dichos, pero no tienen hechos. Amén. Los hombres le invitan a un lugar y le dicen, Dios va a hacer algo en ese lugar, pero no le demuestran el lugar lleno de la presencia de Dios. Y eso se llama religión. Amén. Por eso es importante que usted sepa discernir entre un lugar religioso y un lugar de reino. Son dos cosas distintas. Y no es religión que usted use corbata o no corbata, o que toque un acordeón o no acordeón, o se vista de alguna forma. Eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando del corazón del hombre, cómo se presenta delante de Dios. Amén. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tiene lo que he ganado, otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tienes ganado otros 2 talentos sobre ellos. Verso 23, su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a quien tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y el siervo inútil echadle en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola es muy profunda y va a traer mucha revelación hoy a la iglesia. Amén. Hijo, me arregla esto, pongan un poco más, pongan un poco más agudo, porque se escucha más. Amén. Entonces, hoy día tenemos que saber que el talento es dinero. Amén. Porque muchas veces nosotros confundimos los dones con los talentos. La iglesia habla que los dones son irrevocables, la Biblia lo enseña, pero los talentos dice que serán quitados y dados al que tiene más. Curiosamente, se le van a ser dados a los que tienen 10, porque el 10 es un número de orden. Cuando tú ves el número 10, es el número de orden, las 10 vírgenes, los 10 talentos. Y el número 4 te pone también en esa multiplicación, y el número 4 más el 10 forman el 14, y 14 son las generaciones hasta la dispensación y la libertad, que lo enseña Mateo del 1 al verso 5, en el último verso, ahí está, que son 14 las generaciones. Pero hoy día quiero enfocarme que nosotros debemos ver las intenciones de nuestro corazón para poder tomar la bendición de Dios. ¿Por qué hoy estás en este lugar? ¿Para bendecir el nombre de Dios o para pedirle algo?
La mayoría de la gente, este no es un mensaje popular, y yo no me caracterizo por dar mensajes populares. Yo me caracterizo por predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Esa es una característica de nosotros los hijos de Dios. Todo aquel que no es hijo de Dios te va a predicar algo popular y algo que te va a agradar en tu corazón, más el final puede ser de muerte. En esta casa nos caracterizamos por hablarte de la santidad del ayuno, de la lectura de la palabra y del buscar del reino de los cielos y su justicia. Nosotros debemos entender y comprender que somos seres eternos y solamente la eternidad se encuentra en una relación con Cristo. Amén. Nosotros debemos ver que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, diga, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó bienes. Luego dice, verso 15, a uno le dio 5 talentos y a otro 2 talentos y a uno y a cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué es un talento según la Biblia? Según el consejo bíblico, ¿qué es el talento? Talento por significado tiene balanza o peso. Amén. Era una unidad de medida monetaria. Diga monetaria. Jesús les habla de dinero a sus discípulos en esta parábola. Amén. Ahora nosotros tenemos que entender que hay 2 dimensiones o hay 2 clases de dinero, que es el dinero natural y las riquezas del reino. El dinero natural es el que te van a predicar en una iglesia religiosa. Las riquezas espirituales son las que te van a predicar en un lugar de reino. Porque la palabra de Dios nos enseña y dice que no hagáis riquezas, porque la polilla, el óxido, el hollín, la langosta, ¿cierto?, te lo va a consumir. Pero el Rey de Reyes dice más, vosotros hacer riquezas, ¿dónde? En los cielos. Jesús dijo, venga tu reino, ¿verdad? Dijo, venga tu reino. Entonces cuando el reino viene, las riquezas del cielo vienen a tu vida. El problema es que si tú quieres recibir las riquezas del reino con una mentalidad natural, tú te vas a confundir y vas a pensar que las riquezas del reino solo es un buen auto, un buen trabajo, el mejor reloj de oro o la mejor chaqueta o la corbata más cara. Resulta que eso son las riquezas de los hombres. Nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y el reino de Dios y. ¿Por qué hoy día usted ve tantas puertas cerradas? ¿Por qué a la gente le cuesta ofrendar, le cuesta diezmar, le cuesta hacer todas las cosas? Le cuesta recibir una bendición de parte de Dios. Y los cristianos terminan mirando, porque la palabra de Dios dice que mirando a los impíos nació la envidia en el corazón de ellos. Entonces usted ve que las personas son bendecidas en el mundo y la gente, la mayoría dice que yo estoy en Cristo y no recibo bendición porque soy cristiano. Eso no es cierto. El Rey de Reyes quiere bendecirte a la medida del rey, no a la medida de los hombres. En otras palabras, hay una medida de bendición para ti y para mí. Hay una medida de bendición para ti y para mí. Amén. Cuando el Rey de Reyes, Jesús, el mejor predicador que ha habido en la tierra, no hay otro. Porque el reino de los cielos, dice la palabra en verso 14, el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿A quién llamó? Según el verso 14, ¿a quién llamó? No llamó a los hermanos, no llamó a los apóstoles, no llamó a los profetas, no llamó a los pastores, no llamó a los evangelistas, no llamó a los maestros, sino que llamó a sus características de alguien que va a recibir una bendición de Dios. Siervo. El siervo sabe lo que hace su Señor, le respeta a su Señor. Un siervo es alguien que es esclavo por amor. En la antigüedad había esclavitud y se marcaban los hombres con aretes.
Y llegaba a tal punto de ese siervo que llegaba donde su señor y le decía: mi señor, ¿qué más quiere que haga por ti? Y el Señor le decía: tus generaciones me han trabajado, tus padres trabajaron a mis padres, tus abuelos a mis abuelos, y vuestra generación me ha servido con excelencia. Yo puedo confiar en ti y puedo decir que tú eres uno que va a guardar tanto la sabiduría de esa casa, los valores de esa casa y las riquezas de esa casa. Entonces le decía: ve y sé libre. Y el siervo salía de ese lugar y decía: ¿dónde podré ir yo en libertad? ¿Dónde podré ir? Porque si yo soy libre hoy, no conozco nada más que la casa de mi Señor. Cuando nosotros venimos al reino de los cielos, encontramos la libertad perfecta y real. Cuando tú llegas a una religión y no llegas al reino de los cielos, verás una libertad condicionada. Religión es creer en Cristo y no congregarse. Religión es creer en Cristo y estar en una secta. Religión es creer en Cristo y estar en el estadio, en la discoteca. Eso es religión. Religión es creer a la medida mía y no a la medida de Dios. Eso también te hace uno religioso. Pero nosotros, cuando estamos en un caminar y a nosotros se nos presenta nuestro Padre como Rey y Señor, nosotros entendemos nuestro espíritu que cuando Él nos liberta, Él nos dice: eres libre, completamente libre. Y tú puedes hoy día elegir si eres libre para seguir haciendo tu buena voluntad que te ha llevado hasta donde tú puedes estar hoy, o quieres actuar en la libertad del reino que te va a llevar a la vida eterna y a la salvación. Y te va a añadir todas las cosas que tú necesitas. Y dentro de esas cosas también hay cosas materiales y también hay cosas espirituales, porque lo material y lo espiritual deben caminar también juntos. Muchas veces nosotros estamos pidiendo un milagro de poder repartir un plato de comida, y tú dices: eso es natural, pastor. Pero el plato de comida se gestó en lo espiritual. El plato de comida se gestó en la oración de los justos. Los justos se pusieron a orar y empezaron a manifestar las riquezas, empezaron a venir, y tú puedes tener hoy día la riqueza para compartirlas con aquel que las necesita. Entonces, en otras palabras, lo espiritual sufre una metamorfosis y se convierte en natural. Amén. Diga conmigo: así es el reino. Ahora, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó. ¿Qué les entregó? ¿Tiene Biblia, por favor? No le entregó talentos, tiene Biblia. Por favor, lea, por favor. El verso 14, vamos a leer todos juntos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus... ¿Qué les entregó? Los talentos son los bienes del rey. Los talentos son los bienes que se te fueron entregados cuando Cristo te llamó a sus caminos. Cuando el Cristo te llama a sus caminos, no solamente te quiere entregar salvación y vida eterna, sino que también quiere entregarte los bienes que Él tiene para ti. Gracias por la hermana que lo cree. Él quiere entregarte los bienes que tiene para ti. Entonces, ¿por qué no tenemos los bienes conforme a la voluntad de Dios y queremos los bienes nuestros? Por falta de capacidad. Diga conmigo: falta de capacidad. Y usted va a decir: ¿por qué, pastor? ¿Qué fue a una escuela de líderes este fin de semana? ¿Dónde se fue a meter? Que ahora me va a hablar de mi capacidad. No, me encontré con Jesús. Y Jesús me dijo: abre la Biblia en Mateo 25, verso 14 y lee. ¿Vamos a leer? Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó. Verso 15. Y uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad.
Porque de la abundancia del corazón habla. ¿Se da cuenta? La escasez de capacidad te dará una escasez de lenguaje y una escasez de fe. La escasez de capacidad, note. La escasez de capacidad te dará una escasez de lenguaje y una escasez de fe. Lenguaje y fe escasos. Eso es lo que tiene la iglesia, es una escasez de capacidad. Hermana, venga que va a ser sana. Yo no soy nada para ser sana. O sea, usted no es nada para ser sana. Invalidó a Cristo, invalidó la cruz de Cristo, hizo inválido el sacrificio, hizo inválido los 40 días de ayuno de Cristo, hizo inválido los 3 años y medio, hizo inválido los 12 discípulos, hizo inválido que los discípulos lo dejaran todo, hizo inválido la fiesta que Mateo le hizo a Jesús cuando se convirtió. O sea, hizo inválido todo. ¿Por qué? Por la poca capacidad que tiene de entender quién es en Cristo. ¿Eso es religión? Es el lenguaje que tienen allá afuera. Es que yo no soy un gusano, no sé qué soy, no sé, una cosa chica. Si tú fuese eso, entonces la Biblia está mintiendo, porque dice que Dios a ti te formó, ¿o no? Y que tú fuiste pagado a precio. Entonces, ¿quién pagó el precio? Jesús, el Cristo. Entonces, ¿quién eres tú para decir que tú no vales nada si Cristo pagó? ¿Se da cuenta que el problema está aquí? ¿Se da cuenta? Que Cristo tiene un problema. Al escuchar a esas mujeres hablar, como lo decía la profeta, es que no, que voy a seguir pecando y me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia. O sea, está en una iglesia correcta, con un mensaje de parte de Dios que le llegó hasta los huesos, dice, ella lo dijo. Pero el mensaje fue tan certero, pero sin embargo está más abrazado al pecado que al mensaje. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En la iglesia? El problema está en el corazón. El corazón del hombre no ha sido transformado por la obediencia, sino que el corazón del hombre ha sido constantemente llevado en contra de la voluntad de Dios en la vida de cada uno. Entonces nosotros los volvemos un montón de rebeldes convencidos a una verdad, pero nunca dejamos lugar de la rebeldía, y la rebeldía siempre te va a llevar a una falta de fe. Amén. Entonces, en otras palabras, a ti se te fue dada una medida de fe y te fueron entregados dones. El Padre no pone más carga de la que puedes llevar, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Amén. De lo contrario, dará una salida para salir exitoso. Eso dice una versión. 1 Corintios 10:13, eso lo dice ahí. Aquí principalmente la parábola habla de que se nos entregarán bienes. Yo fui a ver qué son bienes. Número 1, viviendas. Número 2, alimentación. Número 3, vestido. Número 4, servicio. Amén. Eso se nos entregará cuando tú llegas a los caminos de Dios. Jesús dijo: voy pues a preparar morada para donde yo esté, vosotros. Entonces Él fue a preparar morada, significa vivienda. O sea, fue a preparar los bienes que tú tienes que tener. Donde yo estoy, vosotros también es. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir en un reino, nosotros ya sabemos que tenemos casa. Nosotros ya sabemos que tenemos esta casa espiritual. Que no te estoy hablando de tu casa física donde usted toma 11. No le estoy hablando solamente de la casa espiritual que es la iglesia. Estoy hablando del templo que vosotros sois. Delante de Dios, vosotros sois templo del Dios viviente. En otras palabras, cuando Él entrega la victoria y te
Entonces, es exactamente lo que busca una persona llena de religión. Casa, vestido, servicio. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra te dice que no te afanéis. Todo lo que se hace sin la cruz es afán. Todo lo que el hombre y la mujer hacen sin la cruz terminarán siendo afán. ¿Por qué? Porque buscamos más las casas naturales que las casas del rey. Buscamos más la alimentación de nuestro cuerpo que la alimentación espiritual. Buscamos más el vestido que por fuera, que estar vestido de lugares celestiales. Que los lugares celestiales te vistan. Que el Espíritu Santo traiga ropa de santidad sobre tu vida y que tú puedas caminar en esa santidad con poder de autoridad. En otras palabras, cuando nosotros no sabemos interpretar que Él se va y te da bienes, tú querrás buscar tus propios bienes. Yo no estoy diciendo que usted sea pobre, ni que no tenga casa natural, ni que no tenga ropa, ni que no tenga que comer. Te estoy diciendo que el reino nos dice buscar primeramente algo que ya se te dio. Porque Jesús dijo, buscar primeramente el reino y su justicia. Cuando Él se hizo justicia absoluta, te está diciendo, cuando yo voy a la cruz, te dice Cristo, yo pago el precio, me hago pobre, dice la palabra, se hizo maldito, llevó tu enfermedad. En otras palabras, te está diciendo que tú ya eres vencedor y tienes vivienda, alimento, vestido y servicio. El problema que hay en la iglesia, que no se siente capacitado para llevar la vivienda, para llevar el vestido, para llevar el servicio y para llevar el alimento de Cristo. Entonces, si yo te pregunto, ¿dónde está tu casa? Aquí está. ¿Dónde está tu alimento? Dentro de mí. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Dónde está el alimento? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Dónde está el alimento? ¿Se da cuenta que le estoy dando revelación? Ahora, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros ignoramos todas estas cosas, ignoramos quiénes somos. Porque cuando tú caminas, caminas como un rey. Dice la palabra que somos reyes y sacerdotes. Y si tú caminas como rey, a lo mejor no tienes una casa natural, sigue siendo un rey. Tú no tienes un vestido y día hermoso, ni uno que luzca, ni una marca famosa, pero sigue siendo el rey. Tú no tienes alimento y ni siquiera tienes para dar, pero tú sigues siendo el rey. Tú no tienes servicios para darle a los demás, ni tampoco a nadie te sirve a ti, pero sigues siendo el rey. Porque si tú sigues siendo el rey con falta y carencia de todo fuera de ti, entonces estás preparado para que la abundancia fuera de ti venga. Vuelvo a repetir. Si tú caminas con una carencia fuera de ti, de casa, de alimento, de carro, de las cosas que vengan naturales, es porque estás siendo preparado en tu corazón para recibir la mayor bendición que pueda venir sobre tu vida. Se te está entrenando de parte de Dios, se te está dando un entrenamiento de parte del reino de los cielos. El rey te está diciendo, eres rey, entonces tú me adoras. Cuando tienes falta de casa, falta de alimento, falta de cualquier cosa, tú me sigues adorando y me adoras porque somos reyes y sacerdotes para llevar la mejor alabanza y la mejor adoración al Padre Celestial. Cuando tú no entiendes esto, entonces no podrás adorar con plenitud a Dios. ¿Me hago entender? Porque esto te tiene que calar la mente. El religioso dice, nada, que estamos religiosos, estamos religiosos. Pero el que no es religioso, dice la palabra en Apocalipsis que vosotros sois reyes y Él vino como sacerdote a la tierra. Pero tiene que cambiar
mayor que yo puedo hacer para que se me abran los cielos? Uno dice que es clamar. En la mañana escuchaba un mensaje, qué bonito, es de Dios. Pero decía, hermano, usted clame en lengua y usted haga guerra espiritual, no es de Dios. Otros dicen, hay que ayunar 100, 200 días. Ayunen lo que quieran. ¿Es bueno ayunar? Sí, nosotros ayunamos también. Pero si nosotros ayunamos, si nosotros oramos, si nosotros hacemos guerra, si nosotros caminamos sin la mentalidad del reino, entonces no estamos representando al rey que se firmó. Y el pastor, ¿cuál es la mentalidad del rey? La mentalidad del rey es servir. La mentalidad del rey es servicio, no es ego. Todo lo que está en contra de la mentalidad del rey es el ego. Por eso en lo natural todas las cosas parecen buenas: alimento, alimentación, vestidos, servicios. Pero en el reino nosotros tenemos que buscar la vivienda, la alimentación y el vestido, el servicio, y todo ya se me fue hecho cuando yo recibo a Cristo. Yo recibo a Cristo y hay 3.575 promesas que son mías. 3.575 promesas que son mías cuando yo recibo a mi único Dios y único Salvador personal de mi vida. Entonces ahora Cristo me dice, ya tienes vivienda, comparte tu vivienda. Hasta ahí nomás, pastor. Hasta ahí nomás. La escasez de mente te hace un miedoso y uno que no tenga capacidad. Amén. El ignorar lo que se te entregó en el pacto eterno es ignorar la vivienda, la alimentación y el vestido que se te fue entregado. Cuando tú ignoras estas cosas, ignoras lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Al ignorar lo que se te entrega, tú quedas viviendo en un trabajo, pero sin vida. ¿Le parece conocido esto? Que cuando la gente sirve a Cristo dice, hoy ahora trabajo menos y gano más. ¿Por qué se viene a adorar a Dios? Pero el que le viene a pedir a Dios dice, yo trabajo y no tengo tiempo para congregarme. Es diferente. Es diferente. ¿Por qué ponen el trabajo por sobre la adoración? Amén. Terminan volviéndose en su trabajo. ¿Por qué? Porque aquí el mundo tiene miedo, y la iglesia hoy día es una iglesia miedosa y no representan al Cristo que venció en la cruz. Por eso la iglesia, muchas no quieren hablar de riqueza, le hablan más de pobreza, y hay otros que hablan pura riqueza, pero no le hablan las riquezas espirituales, que son las verdaderas riquezas. ¿Se dan cuenta? Porque hay una confusión, la gente no sabe qué escuchar. El mundo tiene miedo, y la muerte, la enfermedad y la pobreza y la ruina son parte de ese miedo. Gente tiene miedo a la muerte. ¿Cuánta gente le tiene miedo a la muerte? Cristianos teniéndole miedo a la muerte. Cristianos teniéndole miedo a la pobreza. ¿Por qué? Porque no se te ha revelado la verdad mayor. Cuando se te revela Cristo, te puede cambiar la vida en 2 segundos. En 2 segundos. Aquí llegan la gente con enfermedades de muerte y se van sanos. Llega gente que viene coja y se va sana. Viene gente que viene con bastón y se va sana. ¿Cuánto más Cristo puede hacer en la buena voluntad de Él? No la mía, ni la tuya, ni la de una iglesia. Puede hacer la voluntad buena, agradable y perfecta que haya Cristo en los corazones. Amén. Entonces, el miedo produce 2 cosas: pobreza y esterilidad. Escúcheme, iglesia. El miedo produce 2 cosas. Tengo que ir terminando ya, se me fue el tiempo. No estoy ni en la mitad, pero bueno. El miedo produce 2 cosas. Repita conmigo: pobreza y esterilidad. ¿Por qué? Porque el miedo viene cuando tú te sientes que no eres capaz de hacer algo. Pastor, yo voy a hacer un negocio, pero no creo que sea capaz, porque le tengo miedo a la ruina. Pastor, voy a orar por un enfermo, pero no creo que sea capaz de ser usado por Dios, y la persona va a seguir enferma. Pastor, quiero venir a la iglesia, pero no creo que sea capaz de cambiar mi vieja manera de vivir y vivir una manera de santidad. No me creo capaz.
Entonces, toda la incapacidad que te precede es el espíritu de miedo viniendo delante de ti y allanándote el camino a una medida religiosa, que tú crees que una bendición viene pero no viene, que se abre el cielo y se nubla, que salen las nubes para llover y no llueve. ¿Por qué? Porque no creemos en la palabra que se nos fue entregada, que tú eres capaz con Cristo Jesús, que tú eres capaz por medio de la sangre de Cristo, que tú eres capaz no por medio de la fuerza tuya, sino por las fuerzas del reino de los cielos. Tú eres capaz no por tu voz ni por tu buena voluntad, sino que eres capaz por la voluntad de aquel que te salvó y te sacó de las tinieblas a la luz resplandeciente. Es Cristo. Cristo está vivo, Cristo está vivo. Él tenía la capacidad de ser llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. El Hijo de Dios será el siervo fiel. Hijo de Dios, siervo fiel. Hijo de Dios, siervo fiel. Amén. Ahora, ¿por qué te produce esto? La pobreza se te es en lo natural y en lo espiritual. Ahí está la pobreza natural y espiritual. Cuando tú ves una persona que produce miedo, ves una persona pobre natural y espiritualmente. Y tú puedes ver una persona que ore, ayune, haga todo lo que tiene que hacer, pero va a seguir siendo pobre, porque no ha preparado el corazón para poner las riquezas. En otras palabras, ¿cuántos les gustaría tener una casa grande? ¿A poquito les gustaría? Mejor, porque el otro va a tener una casa más grande. ¿A cuántos les gustaría tener una casa grande? Aquí. ¿A dónde la va a poner? ¿Se da cuenta? Toma, te doy una casa con 5 habitaciones, 2 baños como querías tú, y una moto, para que no suba la esposa de sol. No, señor, no. Amén, dice la hermana. Amén. Aleluya. Entonces nosotros vemos nosotros esto, que el reino de los cielos produce una bendición. El problema no es el cielo. Escúcheme esto, iglesia. Escúcheme lo que están viendo por Facebook. El problema no es el cielo produciendo una bendición. El problema es el Hijo de Dios, que tiene que aprender dónde va a colocar esa bendición. Lo vuelvo a repetir. El problema no es el cielo produciendo una bendición. El problema es la tierra. ¿Dónde va a poner esa bendición? Cuando el siervo tuvo miedo, guardó el talento de Dios. En otras palabras, no invirtió. Y el hombre le dice: tendrías que haber ido donde los banqueros. ¿Y sabe cuáles son los banqueros? Aquellos que te van a producir ganancias. Porque Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre. Jesús no dijo en la iglesia. Jesús no dijo allá en la capilla. Jesús no dijo allá en la calle. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Qué es lo que te está hablando, pastor? Que tú tienes que compartir la casa que tú tienes espiritual. Llama a otro y dice: hay una casa para ti. Ven a Cristo, vas a ser salvo. Hay un vestido para ti. Cristo te quiere vestir con vestiduras espirituales. Cristo te quiere alimentar con el alimento del cielo. Nada te va a hacer falta cuando tú recibes este Salvador y tú compartes de la bendición que tú tienes en un corazón correcto. Cuando tú estás dispuesto a dar tu corazón, el cielo está dispuesto a responder tu petición. Cuando tú estás dispuesto a entregar tu corazón, el cielo está dispuesto a responder tu petición. Iglesia, escucha. ¿Se da cuenta? Una oración, un ayuno o cualquier cosa que tú hagas sin un corazón correcto es vana repetición. Ayunaste con un corazón incorrecto, vana repetición. Oraste con un corazón incorrecto, vana repetición. Pastor, voy a la iglesia con un corazón correcto,
qué mal. Júntate con uno que tenga miedo. Te aseguro que te va a querer ir a tu casa, pero corriendo. Vamos a hacer algo, te va a ir mal. Nadie te va a comprar ese producto. No hagáis nada, no hagáis nada, no hagáis nada, no abráis, no abráis, no abráis. El Señor te dijo de Dios que quiera a los que no me aman. ¿Le parece conocido eso? Te va a ir mal. Nadie te va a comprar los productos. Nadie te los va a pagar. Te vaya a tener que pedir la lista sola y pagarlo sola. ¿Te fijó? Porque el miedo está ahí. Acto seguido hay esterilidad en lo natural y en lo espiritual. No le predica a nadie porque tiene miedo. ¿Qué me va a recibir? ¿Qué me va a recibir? ¿Qué me va a recibir? Voy a predicar al hospital y que me han hecho por fuera. Es que la enfermedad se me va a pegar a mí. Es que voy a irme con el dolor. Me vine con el dolor del enfermo. Así andan hoy día en la iglesia. Es terrible. Va a poner manos sobre el enfermo. Pásame alcohol gel, pásame alcohol gel, pásame alcohol gel. No sé si me va a pegar algo a mí. Con una iglesia así, ¿cuándo vamos a avanzar? Entonces, el miedo te pone estéril en lo natural y espiritual. El miedo está en contra de la capacidad. Diga, miedo es el primer adversario de la capacidad. Y el miedo dentro de la iglesia es disfrazado con mentira. Tú dices, soy rey. Y la iglesia te dice, eres un gusano. El Hijo de Dios te dice, te va a ir bien, te doy una palabra profética hoy día. Abre tu negocio. Y la religión te dice, mentira. Era cosa de él. El Señor te dice, te voy a dar las finanzas pagadas para que compres tu casa natural. Y la religión te habla, no, aquí eso es para otro, no es para ti. Porque no, mira, no tienes ni cuenta en el banco. No tienes nada. Tienes puro dicom. Diste la prueba de actitud académica y quedaste en dicom. Quedaste debiendo los puntos. Nunca vas a ir a la universidad. Pero el rey te dice, eso es mentira, eso no es mío. ¿Se da cuenta? Porque si tú piensas como tu padre, tú te vuelves lo que tu padre es. Y tu padre es rey y señor y es salvador. Y cuando tú caminas con la salvación. Y la salvación es tan grande que cuando tú caminas por la calle, por donde vayas, tú estás dispuesto a darle lo que tú tienes, porque nadie puede dar lo que no tiene. Ahí fue Pedro y fue con otro apóstol, otro discípulo, y le dice, uno que estaba pidiendo dinero, le dice, no tengo ni plata ni oro, más lo que tengo te doy, levántate y lo toma y lo levanta. Porque esa es la actitud del reino. No te dice que va a bendecir, te dice, ¿quieres algo? Toma, ahí tienes lo que tengo te doy. Y porque me pongo violento, yo soy un león rugiente, porque el reino camina conmigo. Por eso la palabra dice, ¿por qué tienes miedo, manada
tienes que estar donde mi Padre está. Tú tienes que estar donde está papá. Tú tienes que estar donde el Padre va. Jesús fue al cielo, yo voy al cielo. Jesús fue al cielo, yo voy al cielo. Jesús nunca tuvo enfermedad, yo soy sano. Jesús nunca vivió pobreza, yo tampoco la vivo, porque mi Padre me está diciendo que todas las cosas le vayan a ayudar a bien a alguien que camine conforme al propósito. Alguien tiene que caminar hoy día conforme al propósito de Cristo. Alguien tiene que caminar conforme a este propósito. Cuando tú caminas conforme a este propósito, las cosas se van a abrir, las cosas van a suceder, y el cielo va a producir la riqueza sobre tu vida. Porque te voy a decir, el mundo dice que eres incapaz. Bien lo dijo, porque voy a avergonzar a los sabios y a los entendidos con los incapaces, con los pequeños, porque los pequeños serán levantados y serán exalzados. Porque él al soberbio lo mira de lejos, pero al que se humilla, él lo ensalzará. Al que se humilla, lo ensalzará. No dice al que él humilla, no dice que al que él humilla. Pastor, estoy pasando esta necesidad, será una cosa de Dios. Dios dice, el que se humilla, no al que yo humillo, porque el soberbio lo mirará de lejos y lo conocerá. Pero dice al que se humilla, al que es capaz de dar lo que él tiene. En lo poco me fuiste fiel, siervo fiel, siervo fiel. En lo poco que tenías, compartiste con tu hermano. En lo poco que tenías, viste allá en la calle. En las pocas palabras que tenías, predicaste la palabra. En la poca fe que tenías, oraste por un enfermo. En la poca fe que tenías, fuiste a visitar a alguien que necesitaba de la palabra. Siervo fiel, siervo fiel, siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra, iglesia, entra al gozo de tu Señor, al gozo de tu Señor, porque la palabra dice, el gozo de mi Señor es mi fortaleza. La iglesia quiere fortaleza, pero no quiere aprender a dar, no quiere aprender a servir. La gente quiere ser servido. Los hombres hoy día quieren andar por títulos, que se creen más grandes apóstoles, profetas, evangelistas. Hay un montón de eso también en el infierno, porque el Rey de Reyes viene por uno que se guarda en santidad. Él no viene por título, él no viene por expectativa. El reino de los cielos se mueve por fe, y los que tienen fe arrebatan. ¡Aleluya! El reino se mueve por fe. Él viene a buscar fe. Cuando dice yo tengo fe, cuando dice quiero compartir, el que tiene un corazón para compartir es uno que muere la soberbia. Porque ahora yo quiero ir más allá. He muerto la soberbia. Es importante que tú aprendas a servir. El servicio del reino te va a llevar a la excelencia. Cuando tú aprendes a servir, la puerta se te abrió. Porque cuando aprendiste a servir es porque tu corazón está listo. No serviste con la intención incorrecta para que el pastor me vea, para que mi familia me vea, para salir en el video, para hacer esto. Tú sirve a Dios porque tú sabes que Él es tu Padre. Tú sirve al Rey porque tú sabes que Él te salvó. Tú sabes que Él salvó a tus hijos, salvó a tu esposa, salvó a tu madre, salvó a tu abuelo, salvó a tu tío. Él llamó a la familia a salvación. Por eso yo le sirvo, porque soy un siervo, soy deudor de su palabra. ¿Se da cuenta, iglesia? Cuando los cielos se te abren, es cuando tú oras en servicio, cuando tú ayunas en servicio, cuando tú caminas a la iglesia en servicio. Alguien me va a necesitar. Mi abrazo tiene que alguien tomarlo. Y viene uno que está en la calle y dice, yo necesito algo, yo necesito algo. Y viene un hijo de Dios y dice, el abrazo mío está cargado de amor, porque yo voy a darle casa a aquel que no tiene. Y entonces tú abrazas a un perdido y dices, en el nombre de Yeshua recibe un hogar nuevo. Y la gente es llena del amor de Dios y empieza a recibir alimentación, empieza a recibir vestidos, empieza a recibir la buena y agradable voluntad de Dios, no solo dentro de los templos, sino que allá afuera. Buscar
un hijo de Dios bendecido, no hay nada más peligroso. Satanás le teme. Por eso la iglesia te dijo: tiene que vivir en pobreza, tiene que vivir en pobreza, porque eso no les teme Satanás. Por eso están pidiendo todo prestado al gobierno. El gobierno te tiene que pedir a ti. El gobierno te tiene que pedir a ti. Venga a dar amor, venga a un ungido de Dios, venga a abrirme la ciudad, venga a bendecirme la plaza, venga a bendecirme el estadio, venga a bendecirme lo que tengo para... porque algo tiene que suceder. Pero cuando tengo una mentalidad religiosa, esperamos que nos den y que nos sigan dando. Que se haga moñito al diablo. Porque la iglesia no tiene que ser religiosa. Tú vas a tener el mejor trabajo. Dios te va a abrir las mejores escuelas. Los que no tienen universidad van a tener becas. Si tus hijos están estudiando, van a tener becas para estudiar. Claro, como tiene la mentalidad religiosa, es para mí, es para atrás. Pero tú tienes que salir de esa mentalidad. Y tienes que, en lo poco me fuiste fiel. En los negocios de mi padre. Padre, me diste 2 talentos y te los traje multiplicados en 4. Tú ignoras lo que haces. Tú ignoras lo que haces. Porque cuando tú predicas y tú haces, el rey te abre las finanzas. Pastor, ando mal de las finanzas. ¿Por qué anda con la boca cosida? Porque los budistas te tienen cosida la boca. No puedes predicarle a nadie. Te tienen cosidos los bolsillos para que no metan la mano ahí. Por eso la iglesia está como está. Pero cuando tú caminas en el reino, tú pones 1 y el rey te pone 1000. Tú pones 1000 y él te pone 10,000. Tú pones 10,000 y él te multiplica en 100,000. Lo mismo sucede con las palabras de Dios. Cuando tú hablas una palabra, un testimonio un poquitito, él te lo multiplica. Lo mismo sucede que cuando tú le das un almuerzo a alguien, él te lo multiplica. Entienda que esta predicación no es para pedirte plata, iglesia. Sal de la mentalidad religiosa, no es para pedir plata. El diablo te pidió plata en la discoteca, el diablo te pidió plata con las drogas, el diablo te pidió plata en los moteles. Pero acá en la iglesia no viene a nadie a pedir plata. Nosotros venimos a predicar a Cristo. Entienda, sáquese la mentalidad de religión. ¿Sabe qué le estoy pidiendo? Que tú le des lo mejor a alguien que lo necesite de afuera. Comparte la palabra de Dios. No te calles. Cristo te está diciendo: muévete, muévete. Te estoy dando palabra. Me pediste 3 años que te usara, te quiero usar. Y lo primero que hace, me presenta la religión. ¿Por qué pide bendición si usted no quiere compartir con nadie? ¿Quién te pide auto nuevo? No, es que el niño me lo suena, no, porque juega con el niño. Para ensuciarme el auto. ¿Se da cuenta que somos religiosos? Súbase, hermano, a la parrilla que lleva a la iglesia, te lleva en la maleta, súbete hasta yo me voy, hasta el chofer se va colgando, pero todo llega a la casa de Dios. Porque hay una mentalidad de reino. Si tú le sirves con lo poco que tienes, el rey te va a abrir las finanzas, te va a abrir las peticiones, porque él dice que tu corazón está rendido. Él no busca tus finanzas porque él es rico. Él busca que tú estés rendido para él darte las finanzas. Es
ir, porque el Espíritu Santo quiere cambiar los corazones, quiere cambiar corazones, quiere cambiar corazones, quiere cambiar corazones. En el nombre de Jesús, el Cristo de la gloria. Yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Dígaselo, y adoro, brava, ay, yo quiero ir con autoridad, yo quiero ir con pasión, yo quiero ir lleno del fuego, yo quiero ir a ese lugar lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ir en libertad. Rodilla ahora.
vidas han pensado en personas. Pero yo voy a abrir esas puertas, dice el Señor, porque veo la aflicción del corazón de mis hijos. Pero también veo este día de gracia que viene sobre tu vida. En el nombre de Jesús, recibe la sanidad en tu corazón y en tu cuerpo. Dice el Espíritu Santo, has dicho cuántas cosas he perdido. Ya ha venido una oración a tu vida y has dicho, si te hubiese conocido antes, Señor, mi vida hubiese sido diferente. Si hubiese oído atentamente la voz de Jehová en mi juventud cuando tú me llamaste, Señor. Pero este es el tiempo tuyo. No mires el pasado. Ocupa lo que tienes. Invierte en el reino con su voz. Invierte con tus actos. Invierte con lo que yo he puesto en el nombre de Jesús. Ahí está el Espíritu Santo sobre ti. Gracias, Jesús. Porque delante de mí la pobreza no la puedo ver, solo la pobreza espiritual. Y yo he colocado riqueza en tu corazón y en tu vida. Este tiempo usa lo que te he dado, usa los dones que yo puse en tus manos y abre las puertas, porque todo talento y riqueza que puse en tus manos hoy úsalos. ¿Por qué dices que nada eres si eres mi hija? Suelta toda amargura que ha venido a tocar tu puerta. Espíritu de ruido que ha querido tocar tu morada es completamente reprendido. Se va la raíz de la ruina en el nombre de Jesús. La ruina se va. Suelta ahora. Ahora. La ruina que ha venido sobre la casa se rompe. La falta de fe se rompe. Yes,
to
porque antes de venir le pedí al Señor que me diera un nuevo lugar donde estar. Porque el ministerio, ¿dónde estaba? Porque me dijo en su palabra que dejara todo atrás. Que dejara todo atrás. Y volviera, en pocas palabras, empezando de nuevo. Amén, gloria a Dios. Y con respecto a mi rodilla, bueno, son consecuencias nomás de poquito trabajo que he tenido esta semana. ¿Lo se va a sanar? Sí, lo voy a sanar. Amén. 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 Gloria a Dios. De un aplauso al Señor. Padre, gracias. Gracias. Abre puertas. Donde vaya, abre puertas. Todo espíritu de venganza que se haya querido levantar en contra de su vida, sea reprendido en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, este día un cielo para ti. Gracias, Espíritu Santo. Levante su manito al cielo. Diga conmigo, Padre Celestial. Padre Celestial, Hoy es un buen día hoy es un buen día para recibir de de tu palabra, tu palabra, de tu presencia, de tu presencia, de tu gran amor. tu gran amor. Amén. ¿Cómo está usted? María, ¿por qué está mal? Siente mal. Amén. ¿Tiene alguna enfermedad en su cuerpo físico? ¿Con quién viene? Amén. ¿Cómo está la vida? Amén. Sepa hoy día. No está muy bien, venga, venga. Venga, venga. Lo importante es que hoy día el Espíritu Santo abra en su corazón, en ese lugar. Le decía el Espíritu Santo cuando oré por usted, que hay muchos pesos que no son suyos que me ha llevado. Pero este día, como ya le dijo al Señor, ¿sabe por qué usted se siente más liviano? Porque cuando reprendimos a usted, reprendimos todo peso que no le subieron. ¿Me entiende? Y me muestra el Espíritu Santo que hay una pena en su corazón. Hay una pena muy grande en su corazón. Y usted dice, nadie va a llenar ese vacío. Pero yo te digo una cosa. El Espíritu Santo tenía que llenar todo el vacío de su corazón. Y me dice el Señor, no te sientas más sola, hija. Porque ciertamente estás rodeada de personas. Pero dentro de tu corazón hay una soledad. ¿Es así? ¿Sí? Yo no me conozco a usted. Es el Espíritu Santo. Así que hoy día sea un nuevo comienzo. Usted se congrega en la iglesia. La amiga Solís. Amén. La amiga Solís. ¿Sabe lo que hizo su amiga Solís? Invirtió. La palabra de Dios habló de invertir. Porque Jesús dijo en los negocios de mi padre me conviertan. Ella invirtió lo que ella tiene. Y hay una persona que tiene muchas riquezas. Porque el padre de ella tiene muchas riquezas. Y el padre de ella también es su madre. Y las riquezas de ella hoy día también son sus riquezas. Así que hoy día vaya a ser muy bendecida de parte de Dios. Y toda angustia y dolor es reprendido. Diga conmigo, gracias Espíritu Santo. Lléname. Estaría bien si el Espíritu Santo viene sobre su vida.
vacío que tiene tu corazón. Necesito. Papito, yo te conozco. Dice que hoy día recibe la oración del Espíritu Santo. Recibe el abrazo de Jesús. Recibe el abrazo de Cristo. De gracia y amor. Diga conmigo, bienvenido. Bienvenido. Venga, nieta, venga, venga. Si no, ahora está bien. Va a tener experiencia con el Espíritu Santo. Esa abuela va a tener una excepción. Está bien. ¿Usted ha recibido a Cristo en su corazón alguna vez? Su bonito. Hoy el Espíritu Santo va a poner paz en tu corazón. Ha habido mucha aflicción en tu corazón, mucha angustia. Pero yo te digo algo de parte de Dios. No naciste para llorar. Naciste para sonreír. Y que nadie te quite tu buen humor. Nadie te quite su sonrisa. Amén. Y me dice el Espíritu Santo que ahora en tu corta edad has confiado en gente y te ha traído mucha decepción y desilusión. ¿Es así? Pero hoy dice el Señor, yo me voy a presentar delante de ti, más que un Dios, como un Padre. Más que un Dios, como un Padre. Porque nada te faltará y no tendrás que pedir a los hombres. Y cuando hablo de hombres, no solamente hablo de hombres que la gente pueda creer que un hombre por hombre. Hablo de hombres, familia, padres, madres. Porque yo te voy a suplir tu necesidad de tu corazón. Porque te has sentido despreciada, me muestra el Espíritu Santo. Pero no naciste para sentirte despreciada. Naciste para sonreír y llevar mi palabra a muchos lugares. El Espíritu Santo se va a revelar en esta temporada y te va a hablar. Vas a empezar a soñar. Vas a empezar a tener visitaciones del Espíritu Santo. Amén. Él va a cumplir los deseos y los anhelos de tu corazón. Y no te sientas más solo. Cierra tus ojos. Padre, yo oro por familia. Que todo peso y angustia sea ahora reprendido. Y declaramos que la palabra bendición se haga viva y eficaz en ella. Y declaramos que el Espíritu Santo hoy trae reposo y descanso al corazón de tu hijo. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que le abraces, le llenes y abras nuevas amistades para que toda mala amistad sea andada y abre puertas de camino y buenos consejos. Esta es un día de comienzo para esta hija. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que la llenes más. Más, Jesús. Diga conmigo, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Díselo bonito. Dice el Espíritu Santo, voy a devolver un gozo y voy a restaurar la fe. El gozo se había anulado y la fe se había secado. Hoy día, hijos de Dios, reciban de parte de Dios gozo. Gozo. Y yo voy a sellar en vosotros palabras que hacen daño. Y voy a abrir en vosotros palabras que os bendigan. No miren más lo que yo no miro, dice el Señor. Ni se fijen en lo que yo no me fijo. Hagan nuevo este día, un día de comienzo para ustedes. Amén. Un día de comienzo. Cierren sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que le hagas un nuevo comienzo en el mundo.
estás enfermo, recibe sanidad. En el nombre de Jesús. Se endereza toda espalda, todo lugar torcido. Rodillas, artrosis y artritis sean sanos en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a todo aquel que nos mire y a aquel que vea este video. Sea ese cuarto lleno de la presencia de Dios.